Muy bien, continuamos con nuestro curso de teoría de números. Seguimos desarrollando los contenidos de la unidad número 2 relacionada con divisibilidad y números primos. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es por fin entrar a definir lo que son los números primos y vamos a ver algunos resultados interesantes asociados a este tipo de números. ¿Ok? Recordemos que hasta el momento lo que hemos estado haciendo es estudiar el conjunto de los números enteros. En la unidad uno ya hicimos un barrido general por los contenidos de los números enteros y ahora en esta unidad 2 estamos haciendo especial alusión al concepto de divisibilidad, ¿verdad? Divisibilidad. Asociado a esto tenemos, por ejemplo, el algoritmo de la división, hemos visto el concepto de divisibilidad propiamente tal, hemos hablado del máximo común divisor, hablamos del mínimo común múltiplo y hablamos también de los números coprimos, ¿no? Los números coprimos o primos relativos eran aquellos que tenían máximo común divisor igual a uno. Y como vimos, esos numeritos eran importantes porque tenían varias propiedades adicionales que los demás números no tenían. Por lo tanto, eran números que era súper interesante estudiarlos. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de números que también están dentro de los números enteros, que también son muy interesantes de estudiar porque de alguna manera son la base del conjunto de los números enteros. Son como los ladrillos que nos permiten construir el conjunto de los números enteros. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión vamos a ver algunas propiedades y vamos a ver ahí algunos ejemplos interesantes. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a definir lo que es el concepto de número primo. ¿Ok? Entonces, dice aquí, sea P un entero positivo. Supongamos que P es un número entero positivo. Utilizaremos evidentemente la letra P para denotar un número entero. Se dice que un entero P mayor que uno, fíjense, P tiene que ser un número mayor que uno, no puede ser igual a uno, ¿sí? Sino que más grande que uno, es un número primo si sus únicos divisores positivos, si los únicos divisores positivos de P son el uno y el mismo P, ¿ok? Si yo tengo un número entero cuyos divisores únicos, solamente positivos, son el uno y el mismo número, entonces ese número se va a decir que es un número primo. ¿Ok? Aquellos números que tengan más divisores, aparte del uno y el mismo, se van a llamar compuestos. ¿Ok? Entonces vamos a clasificar a los enteros de alguna manera, a los enteros positivos por lo menos, como primos o compuestos. ¿Ok? Un número primo es aquel que tiene solamente dos divisores y se va a decir compuesto si tiene más de dos divisores. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas observaciones interesantes. ¿Mm? Para acá. La primera observación importante es que el número uno no es un número primo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en consideración. Es sumamente importante, ¿ok? El número uno no es un primo. Los números primos parten desde el 2 en adelante, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de los números primos, el uno no está incluido como número primo. ¿Mm? Segundo, el menor entero positivo primo es el 2. Y de ahí, todos los números primos mayores que 2 son necesariamente números impares. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Me está diciendo que el 2 es el único número primo par. El único. Todos los otros números primos que vienen desde el 2 hacia arriba son números impares. ¿Por qué? Porque si yo tengo un número par, ¿ya? Ese número par, ¿ya? Supongamos que yo tengo un número Q que es par. Si ese número Q es par, ¿cuáles van a ser sus divisores? Bueno, va a tener al uno como divisor, se va a tener a sí mismo como divisor, y si es par, significa que lo puedo dividir por 2 también. Entonces, fíjate, ya va a tener como mínimo tres divisores, que va a ser el uno, el mismo y el 2. Por lo tanto, ya no cumple la definición de primo, porque el primo es solamente aquel que tiene como divisor al uno y al Q. ¿Verdad? Al uno y a sí mismo. Pero si yo tengo un número par más grande que 2 va a tener al 2 también como divisor y por lo tanto eso ya no se va a poder. ¿Ok? Por lo tanto, el único número primo par es el 2. De ahí para arriba son todos impares. ¿Ok? Y bueno, como vamos a estar trabajando constantemente con los números primos dentro de la teoría de números, vamos a utilizar esta letra P que tenemos acá para denotar al conjunto de los números primos. ¿Ok? Va a ser así como una P con doble línea. Como por ejemplo cuando escribimos a los números reales con una doble línea. Bueno, a los primos va a ser una P con doble línea. ¿Sí? Este va a ser el conjunto de los números primos. ¿Ok? Insisto, vamos a jugar bastante con estos números porque son sumamente importantes. ¿Ok?
Entonces, este es el concepto de número primo. Bueno, ahora que hemos definido este concepto, evidentemente empiezan a salir muchas preguntas, ¿no? O sea, la primera pregunta que puede salir es, bueno, ¿cuántos primos hay? ¿Se ubican a lo largo de los números enteros? ¿Hay muchos? ¿Hay pocos? ¿Hay infinitos? ¿Hay finitos? ¿Están todos juntos? ¿Están todos separados? ¿Cómo se distribuyen los enteros dentro de los enteros, o sea, los primos dentro de los enteros? ¿Verdad? Evidentemente comienzan a aparecer una gran cantidad de preguntas que la idea es que las vayamos resolviendo. ¿Ok? Entonces vamos viendo algunas cosas interesantes de este conjunto. ¿Sí? Bueno, dice acá, ahora que hemos definido lo que es un número primo, surge la interrogante sobre cómo encontrarlos. Claro, o sea, si ya sé más o menos lo que es un número primo, ¿cómo yo desarrollo algún método que me permita encontrar números primos? ¿No? Alguna forma de que yo tome un número cualquiera y yo sepa si ese número es o no es primo. Bueno, eso en realidad no es algo sencillo. No hay métodos cerrados que sean eficientes que nos permitan hacer esto. ¿Ya? No es que uno pueda tomar un número cualquiera y con una formulita mágica donde hagamos dos o tres cálculos ya sepamos si es primo o no. La verdad es que es súper complicado. Por lo tanto, no hay metodologías sencillas para esto. Sin embargo, sí tenemos algunos pequeños criterios o métodos que nos ayudan a facilitar un poco analizar la primalidad de un número entero. ¿Ok? Entonces, el primer método que vamos a ver para encontrar algunos números primos, por lo menos los más chicos, es el método que se conoce como la criba de Eratóstenes. ¿Ya? La criba de Eratóstenes básicamente lo que hace es tomar un conjunto de números enteros desde el 2 hasta un número n, el número n que nosotros queramos, y lo que nosotros vamos haciendo es generar una tablita y vamos a ir haciéndole pequeños refinamientos a esa tabla. Es decir, vamos a empezar a limpiar la tabla y lo que vamos a ir haciendo es ir sacando los números compuestos y nos vamos a ir quedando solamente con los números primos. ¿Ok? Esa es la idea del método de la criba de Eratóstenes. Tener una tablita con hartos numeritos y ir empezando a limpiar esos numeritos para dejar solamente a los números primos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar los primeros 50 números enteros. ¿Ya? Entonces voy a escribir aquí una lista con los primeros 50. Tenemos el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Ya, ahí tenemos los primeros 50 números enteros. Fíjense que estoy haciendo esto manualmente a propósito, para que ustedes se vayan dando cuenta de que utilizar estos métodos para encontrar números primos no es que sean muy eficientes. ¿Ok? Porque claro, uno podría decir, vamos a utilizar la criba de Eratóstenes para encontrar los primeros 1000 números enteros. Bueno, fíjate que ya nos demoramos un poquito en escribir los primeros 50. Si quisiéramos hacerlo los primeros 1000, nos vamos a demorar un montón, ¿verdad? Entonces, manualmente, como que usar este tipo de métodos, insisto, no hay métodos tan eficientes. Por tal razón es que hay que ir jugando un poco con algunos resultados para poder obtener algo un poquito más práctico. ¿Ok? Evidentemente, detrás de todo esto también podemos utilizar herramientas de programación que nos permitan ayudar, ¿verdad? A hacer estos métodos un poco más rápidos, pero si lo queremos hacer de manera manual, fíjese, es un proceso que es bastante lento. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con la criba de Eratóstenes? Fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el primer número primo, que es el número 2. Ese es el primer número primo, ¿verdad? El 2 es un número primo, claro. ¿Por qué? Porque los únicos divisores positivos del 2 son el 1 y el 2, ¿no? Yo sé que el 1 divide al 2 y que el 2 divide al 2 y no hay más divisores positivos. Ustedes me podrían decir, el menos 1 también divide al 2. Sí, pero el menos 1 es negativo, así que no se considera. El menos 2 también divide al 2, pero el menos 2 también es negativo. Entonces, los únicos divisores que tiene un número, el número 2, son el 1 y el 2. Por lo tanto, es un número primo. ¿Ok?
Bien, entonces una vez que hemos identificado al 2, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño refinamiento a nuestra tabla. ¿En qué consiste este refinamiento? Vamos a eliminar de la tabla todos los múltiplos de 2. ¿Ok? Todos los múltiplos de 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los múltiplos de 2 ya no van a ser primos. Por ejemplo, ¿cuál es el primer múltiplo de 2 que tenemos aquí? Aparte del 2, obviamente, el 2 es primo. El siguiente múltiplo de 2 es el 4. El 4 ya no es primo. ¿Por qué? Porque va a tener como divisores al 1, al mismo 4, y como es un múltiplo de 2, también va a tener de divisor al 2. Por lo tanto, como ya, digamos, el 2 lo divide, ya no es primo. ¿Se fijan? Por lo tanto, lo que hacemos con los refinamientos es eso, es tomar un número primo y inmediatamente eliminar todos sus múltiplos, porque todos los múltiplos ya no van a ser primos. Entonces aquí yo elimino el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, el 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 y 50. Fíjate, todos esos números que yo acabo de tachar ya no son números primos. Inmediatamente. Y si no son primos, entonces tienen que ser compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, claro, aquí, por ejemplo, el 8 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque tiene como divisores al 1, al mismo 8, pero también tiene otros divisores, como por ejemplo el 2 y el 4. ¿Verdad? Entonces ya no es un número primo. Para que sea primo tiene que tener solo dos divisores, el uno y el mismo. Pero el 8 aparte del uno y el mismo, tiene el 2 y el 4, así que es claramente un número compuesto. Bien, una vez que ya hemos hecho eso, pasamos al siguiente numerito. Fíjate que aquí el siguiente numerito que viene después del 2 es el 3. El 3 también es un número primo, porque sus únicos divisores son el uno y el 3, los únicos divisores positivos. Por lo tanto, lo que hacemos ahora es refinar la tabla de la misma manera que lo que vamos a hacer con el 2. Es decir, vamos a empezar a eliminar todos los múltiplos de 3. Fíjate que ya hay algunos múltiplos de 3 que eliminamos con el 2. Por ejemplo, el 6 es un múltiplo de 3, pero ya lo eliminamos porque también es múltiplo de 2. ¿Ok? Pero, por ejemplo, al que no eliminamos es al 9. Ese hay que eliminarlo porque es un múltiplo de 3. El 9, el 12 ya está tachado. Hay que eliminar el 15, el 18, el 21, el 24, el 27, el 30 y 33, el 36, el 39, el 42, el 45, el 48. Perfecto. Ahí entonces eliminamos los múltiplos de 3. Fíjate que cada vez la tabla se va haciendo más pequeña, vamos limpiando la tabla y nos vamos quedando solo con los números primos. El siguiente número que continúa, fíjate, no es el 4 porque el 4 lo tachamos. Así que el siguiente vendría siendo el 5. Misma idea, tomamos el 5, ese número es primo, entonces eliminamos todos los múltiplos. Entonces eliminamos el 10, el 15, el 20, el 25 falta eliminarlo. El 30, el 35 también falta eliminarlo. El 40 y el 45. Listo. Pasamos al siguiente número, al 7. Veamos, a ver, ahora hay que eliminar los múltiplos de 7. El 14, el 21, el 28, el 35, el 42. Parece ser que ya están todos eliminados. Continuamos, fíjate que aquí hay varios numeritos eliminados. Aquí viene el 11. Eliminamos sus múltiplos, el 22, el 33 y el 44. Ya están todos tachados. El siguiente es el 13. Sus múltiplos son el 26 y el 39, están tachados. El 17, su siguiente múltiplo es el 34 y de ahí ya nos pasamos, ¿verdad? Al 51, así que ya salimos del rango. Aquí tenemos el 19, el siguiente múltiplo es el 38 que ya está tachado. Empezamos a revisar, fíjate aquí después viene el 23. Después del 23, el múltiplo del 23 es el 46 que ya está tachado. El siguiente sería el 29, cuyo múltiplo sería el 48, ¿verdad? No, el 29, no, el múltiplo vendría siendo el 58, ¿no? Ya no salimos del rango de alguna manera. Después viene el 31, avanzamos, aquí está el 37, fíjate que ya no eliminamos más múltiplos porque hasta aquí tenemos la tablita. Tenemos el 43, el 47 y el 49 faltó eliminarlo porque es un múltiplo del 7, ¿no? 49 es un múltiplo del 7. Ahí sí, nos había faltado eliminarlo. Cuando tomamos al 7 de número primo, faltó eliminar el 49. Bien, entonces fíjate que al hacer esto hemos eliminado un montón de números y nos fuimos quedando con otros. Nos quedamos con el 2, con el 3, con el 5, con el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, el 43 y el 47.
Bueno, estos números, ¿ok? Vendrían siendo los primeros números primos de, digamos, dentro de los conjuntos de los números, dentro del conjunto de los números enteros, ¿ok? Fíjense que entonces ya es bastante interesante porque parece ser que hay varios. Sin embargo, no son tan pocos, o sea, no son tantos tampoco. Podemos ver que aquí, a ver, ¿cuántos números primos tenemos aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mira, dentro de los primeros 50 números enteros positivos, solamente 15 son primos. Ya, eso es un poco menos de la mitad, un poquito más de un cuarto, digamos, un poco más del 25%, es como el 30%. Eso indica que la verdad es que parece ser que no son muchos números primos. Por lo menos el criterio aquí para ser número primo parece ser un criterio bastante fuerte porque dejamos fuera a muchos números. ¿Ok? Sin embargo, es propio de la condición de ser primo. ¿Ok? Fíjense que esta metodología para encontrar números primos es bastante sencilla. Sin embargo, insisto, es poco eficiente. O sea, ya nos costó un poquito encontrar los primos del 2 al 50. ¿Qué pasa si yo ahora esta tabla la hago más grande, de la 2 al 100, del 2 al 300, del 2 al 500? Evidentemente me voy a demorar mucho más. Y de hecho, si todavía pudiésemos hacerlo hasta el 500, todavía sería poco, porque otra persona podría decirme, bueno, ¿cuáles son los primeros números enteros primos desde el 2 al 10.000? Y ahí nos demoraríamos un montón, ¿verdad? Entonces, evidentemente este método no es muy eficiente, ¿sí? No es muy eficiente. Sin embargo, sirve para encontrar números primos que sean relativamente pequeños, ¿ok? La pregunta ahora es, si yo tomo un número entero cualquiera, ¿cómo yo sé si ese número es o no es primo? Por ejemplo, voy a tomar un número fuera de este rango. Por ejemplo, voy a tomar el 67. Ya, ¿ese número será primo? ¿Cómo yo puedo saber si ese número es primo? Bueno, la definición me dice que para que un número sea primo, los únicos divisores que tienen que tener es el uno y el mismo. O sea, para que el 67 sea primo, los únicos divisores que tiene que tener son el uno y el 67 y ninguno más. Entonces, si yo quisiera demostrar, utilizando la definición, que el 67 es o no es primo, tendría que revisar todos los otros divisores. Tendría que ver si el 2 lo divide o no, si el 3 lo divide o no, si el 4 lo divide o no, si el 5 lo divide o no, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así hasta el 66. O sea, yo tendría que revisar todos los otros números hasta el 66 y ver si alguno lo divide o no. Si alguno lo divide, entonces va a ser compuesto. Pero si ninguno lo divide, va a ser primo. Ya, pero fíjense que ese método no es para nada eficiente porque yo tendría que analizar un montón de casos para analizar la primalidad de este número. Entonces, utilizando la definición, parece ser que no estamos llegando a algo práctico. Bueno, para mejorar eso, para mejorar un poquito esto, insisto, no es sencillo analizar la primalidad de un número. Entonces, no esperemos aquí un método donde nosotros tengamos que hacer tres casos y listo. No, no es sencillo. Sin embargo, tenemos algunos resultados que nos pueden ayudar un poco a esto. ¿Ok? Entonces, el siguiente resultado es un método que nos va a ayudar un poco a analizar si un número es o no es primo con un criterio que sea un poquito más eficiente, donde yo no tenga que analizar tantos casos. O sea, si yo quisiera saber si el 67 es primo, la idea es no tener que revisar 66 del 1 al 66 o del 1 al 67, ¿verdad? La idea es tener un criterio que sea un poquito más sencillo. Entonces, para eso tenemos la siguiente proposición. Esta proposición dice, si n es un número compuesto, fíjese que esta proposición es interesante. Si yo tengo que n es un número compuesto, es decir, tiene como divisores al uno, al mismo n y tiene otro divisor más, aparte, por ejemplo a, supongamos que a no es ni uno ni n, ¿sí? Porque es compuesto, entonces tiene que tener otro divisor aparte. Entonces, este n tiene divisores que son menores que la raíz de n. A ver, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Si yo tengo un número compuesto, entonces ese número compuesto va a tener un divisor que es menor que la raíz de n. Mira qué interesante. A ver, por ejemplo, el 40. Yo sé que el 40 es compuesto,
Entonces lo que me está diciendo este teorema, que este 40 va a tener sí o sí un divisor que es menor que la raíz de 40. Menor o igual. A ver, ¿cuánto es la raíz de 40? Yo sé que la raíz de 36 es 6 y la raíz de 49 es 7. Ya, entonces la raíz de 40 es un poquito más de 6, es como 6,3, por ahí 6,4, no sé. Supongamos que es como 6,3. Entonces lo que me está diciendo es que este 40 va a tener que tener sí o sí divisores enteros menores que el 6,3. Bueno, evidentemente aquí nosotros nos vamos a quedar con el número entero, con 6, ¿no? Entonces me está diciendo que el 40 sí o sí va a tener al menos un divisor menor que 6. Y claro, efectivamente, el 2 es un divisor del 40. El 4 es un divisor del 40. El 5 es un divisor del 40. Así que efectivamente el 40 tiene divisores que son menores o iguales que el 6. ¿Se fijan? Entonces, este teorema es bastante interesante desde ese punto de vista. Sin embargo, ahora que lo demostremos, vamos a hacer un pequeño truco para mejorar un poquito. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hacer la prueba de este teorema. Ya, supongamos que n es un número compuesto. ¿Ya? Entonces, como ya habíamos comentado, este n compuesto tiene que tener como divisores al 1, al n y tiene que tener otro divisor. Supongamos el a, ¿verdad? Supongamos que A es otro divisor, que no es ni uno ni n, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Yo sé que ese A divide a n, ¿verdad? Porque es un divisor. A divide a n. Si esto ocurre, si A divide a n, significa que n se puede escribir como A por otro entero. Supongamos por b. ¿Ok? Supongamos por b. Entonces, llegamos a esta expresión de este estilo. Fíjate que si n es igual a por b, entonces b también tiene que ser un divisor de n, ¿verdad? Estamos de acuerdo que b también divide a n. ¿Por qué? Porque, claro, n se puede escribir como b por un entero, b por a. Así que si n se puede escribir como a por b, a y b dividen a n. Recordemos también que aquí hay algo importante. Por propiedades de la divisibilidad, si A divide a n, significa que A es menor o igual que n. A es menor o igual que n. Y lo mismo, si B divide a n, significa que B es menor o igual que n. B es menor o igual que n. Notemos entonces lo siguiente. Fíjense que yo sé que A es un divisor positivo, ¿verdad? Porque si hablamos de número compuesto, tienen que haber más de dos divisores positivos. Entonces, de partida, yo sé que A es mayor que cero. Y también sé que es menor que n. Fíjate que es menor que n, ¿sí? Menor que n, claro. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que A no es n. Entonces no puede ser menor o igual. Aquí simplemente lo dejo como menor. Simplemente de esa manera. ¿Ya? Entonces, A está entre cero y n. Y B ocurre lo mismo. B tiene que ser positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque n es un divisor positivo, ¿verdad? O sea, n es un número compuesto positivo, A es un divisor positivo, entonces B tiene que ser positivo, porque si fuese negativo me quedaría más con menos menos, y eso diría que n es negativo, pero n es positivo. Por lo tanto, la única opción que queda por regla de los signos es que B sea mayor que cero. Eso es lo primero. Y lo segundo, fíjate que B tiene que ser eh, también tiene que ocurrir que B es menor o igual que n, ¿no? Tenemos esa expresión. ¿Ya? Entonces fíjate que en realidad yo aquí tengo que el A está entre cero y n y que el B está entre cero y n. ¿Sí? Entonces de esto yo saco que cero es menor que A y aquí yo puedo decir que el A es menor o igual que el B, que es menor o igual que el N, ¿verdad? Y tenemos algo de ese estilo. ¿Sí? Podríamos asumir que el A es menor o igual que el B sin ningún problema. ¿Mm? Bien, entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Fíjate, tomemos esta parte de acá. Yo sé que A es menor o igual que B, ¿verdad? Si yo multiplico por a esto, me queda aquí que a cuadrado es menor o igual que a por b, ¿verdad? Aquí la desigualdad no cambia porque es positivo. Y esto me queda que a cuadrado es menor que a por b. ¿Pero quién era a por b? A por b era n. Entonces aquí yo lo puedo reemplazar por n. Y ahora, si yo saco raíz,
Si yo saco raíz, como las dos cantidades son positivas, me queda que A es menor o igual que la raíz de n. Pero fíjate, yo sé que A era un divisor de n. Por lo tanto, si n es compuesto, tiene que tener al menos un divisor que es menor o igual que la raíz de n. ¿Se fijan? Y ahí se demostró la proposición. Efectivamente, si n es un número compuesto, entonces va a tener divisores que son menores o iguales que la raíz de n. Puede haber uno, pueden haber dos, pueden haber muchos. Pero por lo menos tiene que haber un divisor menor o igual que la raíz de n. ¿Ok? Entonces con eso se demuestra este resultado. Ahora, este resultado así como está, como que no es tan útil, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve si nosotros finalmente lo que queremos no es estudiar tanto a los compuestos, entre comillas? Lo que nos está interesando en este momento es trabajar con los números primos. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me sirve esto? Bueno, lo que pasa es que vamos a utilizar el contrarrecíproco de esta proposición. El contrarrecíproco. Ese es el que nos va a servir. A ver, ¿cómo era el contrarrecíproco? Recordemos que el teorema directo es de la forma P, entonces Q, ¿verdad? Que en este caso sería, si n es compuesto, ese sería el P, entonces n tiene divisores menores que raíz de, que sería el Q. Ya, el contrarrecíproco vendría siendo la negación de Q, entonces la negación de P. Estas cosas son equivalentes. A ver, la negación de Q, ¿cómo sería? Sería decir lo contrario de esto. O sea, sería, si n no tiene divisores menores que la raíz de n, voy a escribirlo aquí, si n no tiene divisores menores que la raíz de n, entonces tengo que negar P. A ver, aquí decía que n es compuesto. ¿Cuál es la negación de que n sea compuesto? Ah, que n sea primo, ¿verdad? Porque son como los conceptos contrarios, ¿no? Entonces, n es primo. Entonces, fíjate lo que me está diciendo el contrarrecíproco. Me está diciendo que si yo tengo un número que no tiene divisores menores que la raíz de n, entonces n tiene que ser primo. Entonces, este va a ser el criterio. Es un criterio un poquito mejorado a lo que ya teníamos antes, que nos va a permitir analizar la primalidad de un número de una manera un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera saber si el número 67 es o no es primo, en realidad yo no tengo que buscar todos los divisores, yo no tengo que revisar todos los números del 1 al 67. No, tengo que revisar solamente desde el 1 hasta la raíz de 67. A ver, ¿cuánto es la raíz de 67? La raíz de 67 es un poco más que 8, ¿verdad? Porque 8 por 8 es 64. La raíz de 67 es un poco más de 8. Entonces, en realidad lo que me está diciendo es que yo solamente tengo que revisar los números del 1 al 8. Bueno, y de hecho ni siquiera el 1, porque el 1 siempre divide. Sería del 2 al 8 en realidad, ¿verdad? Entonces, si aquí del 2 al 8 hay algún número que divide al 67, entonces este número es compuesto. Si no hay ningún número entre el 2 y el 8 que divida el 67, inmediatamente 67 pasa a ser primo. ¿Se fija? Inmediatamente pasa a ser primo. Y no tengo que revisar más allá, o sea, no tengo por qué revisar el 9, el 10, el 12, el 14, si yo quiero analizar la primalidad solamente del 2 al 8. O sea, con eso me basta. Con eso, si no hay divisores del 2 al 8, yo ya sé inmediatamente que el número es primo. Si hay alguno entre el 2 y el 8, entonces inmediatamente es compuesto. ¿Se fijan? Entonces, este resultado nos viene a prestar un criterio de primalidad que es mucho mejor que la definición, porque la definición me pide que yo tenga que analizar todos los divisores, en este caso, desde el 2 al 67, o bueno, desde el 2 hasta el 66 en estricto rigor, aparte del 1 y el mismo 67. Si hay algún divisor en ese rango, del 2 al 66, entonces el número sería compuesto, ¿no? Y si no hay ningún divisor, sería primo. Bueno, este criterio me dice que en vez de que yo revise del 2 al 66, revise del 2 al 8, ¿no? Con eso me basta y me sobra para saber si el primo es compuesto. Entonces, fíjense que el criterio evidentemente es mucho mejor. Evidentemente resume bastante, eh, digamos, los casos que tenemos que probar. Por lo tanto, es un método mucho más eficiente. Ahora, este criterio es bueno, bastante bueno diría yo, para números relativamente pequeños. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quisiera analizar, no sé, la primalidad del 1000,
que yo ya sé que es compuesto porque el 2 lo divide, es un número par, ¿no? Pero si yo no supiera si es primo compuesto y yo tuviese que analizar la primalidad del 1000, bueno, por definición tendría que probar si tiene o no tiene divisores entre el 2 y el 999. Ya, este teorema me reduce eso y me dice que tengo que probar los divisores solamente del 2 hasta la raíz de 1000, que sería del 2 al 100, ¿verdad? Eh, no, ni siquiera al 100, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de 1000? La raíz de 1000 es un poco más de, a ver, 30 por 30 me da 90. 31 por 31 son 961 y 32 por 32 son 1024. Entonces sería desde el 2 al 31 en realidad, ¿verdad? Fíjate, si yo quisiera analizar un número más o menos que esté por el 1000, tendría que probar divisores del 2 al 31. Y, o sea, insisto, fíjense que baja bastante la cantidad. Pero si yo quisiera analizar la primalidad de un número, que es del orden de los 400.000 millones, evidentemente el teorema, por mucho que nos baje la cantidad de divisores, va a seguir siendo una cantidad muy exorbitante. Entonces, insisto, este teorema, este criterio es bastante óptimo, pero para números relativamente pequeños. Por ahí por el orden del 1000, ya por ahí todavía sigue, ya como que por ahí el criterio es bueno. De ahí para arriba ya empiezan a haber más divisores, entonces se empieza a volver un poco complicado hacerlo a mano, ¿ya? Sin embargo, como nosotros aquí manualmente vamos a trabajar con números relativamente pequeños, este criterio va a ser suficiente para nosotros, ¿ok? Sin embargo, insisto, ya cuando uno quiere trabajar con números mucho más grandes, el criterio sigue siendo bastante, bastante malo, ¿ya? Hay otros criterios que son mucho mejores, pero ya se necesita ahí un poquito más de matemática para llegar a ellos. Bien, vamos a ver algunos resultados interesantes sobre los números primos. El primer resultado que vamos a ver es un lema que dice cada entero positivo mayor que uno tiene un divisor primo. Mira qué interesante, ¿eh? Me está diciendo que todos los enteros positivos tienen un divisor primo. Ah, o sea que los primos entonces, fíjense, no son números que están al azar, sino que en realidad están relacionados con todos los enteros. Cada entero mayor que uno va a tener un divisor primo. Eso es interesante. ¿Mm? Entonces vamos a hacer la demostración. La demostración. Y esta demostración la vamos a hacer utilizando el principio del buen orden. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se demostraba por el principio del buen orden? Uno lo hacía por contradicción, suponía que había alguno que no tenía, usaba el principio del buen orden con algún conjunto y ahí uno llegaba a una pequeña contradicción, ¿no? Entonces, eso mismo vamos a hacer aquí. Vamos a demostrar por contradicción. Supongamos que existe un entero k mayor que uno que no tiene un divisor primo. Que no tiene un divisor primo. ¿Ya? Que no tiene divisores primos. Entonces voy a definir el siguiente conjunto. S van a ser todos los enteros positivos, tales que x es mayor que uno y x no tiene divisores primos. Ya. Notemos que como el número k que estamos suponiendo, esta es la suposición, ¿verdad? Aquí va a estar nuestra contradicción un poquito más adelante. Ya, como estamos suponiendo que existe un k mayor que uno que no tiene divisores primos, ese k tiene que pertenecer a ese. Ese K tiene que pertenecer a ese. Y por lo tanto, fíjate, ese es un subconjunto de los enteros positivos, porque ahí se definió, y además ese es no vacío. Por lo tanto, por el principio del buen orden, tiene mínimo, ¿verdad? Supongamos que n es el mínimo de ese. ¿Ya? Supongamos que n es el mínimo entero con esta propiedad. Es el mínimo entero que es mayor que uno y que no tiene divisores primos. ¿Mm? Bueno, primero que todo, yo sé que n divide a n, ¿verdad? Todo entero se divide a sí mismo. ¿Ya? Como n, yo estoy suponiendo, fíjate, n es el mínimo de S y por lo tanto n es mayor que uno y n no tiene divisores primos. Como n divide a n y n no tiene divisores primos, entonces n no puede ser primo, ¿verdad? Y si no es primo, entonces es compuesto. Entonces n es compuesto. Eso es lo primero que yo tengo. Ahora, si n es compuesto,
entonces significa que tiene divisores, que existe algún divisor que es distinto del uno y que es distinto del n que lo divide, ¿verdad? Supongamos que ese entero se llama, entonces A divide, ¿verdad? Si es compuesto, tiene que tener otro divisor aparte del uno y del n. Supongamos que ese entero es A, ¿ya? Entonces, por definición de divisibilidad, si A divide a n, entonces existe un entero B tal que n es igual a A por B. ¿Mm? De aquí sacamos lo mismo, fíjate, otra vez, aquí. El B por A me da n, por lo tanto B también es un divisor de n. B también divide, ¿ya? Entonces, de aquí hay que notar algunas cosas que son importantes. Mira, primero, si A divide a n, entonces A tiene que ser menor o igual que n, por propiedades de divisibilidad. Y A tiene que ser positivo también, ¿no? A es un divisor positivo. Ahora, fíjate, aquí estábamos suponiendo que A era distinto de n. Así que aquí este menor igual en realidad no es un menor igual, es un menor estricto, porque no es igual a n. Así que aquí yo tendría que sacarlo. ¿Sí? Ahora, fíjate, si A es mayor que cero, significa que A es mayor o igual que uno, ¿verdad? Porque ese es el siguiente entero. Pero también estamos suponiendo que A es distinto de uno. Por lo tanto, aquí tampoco es un menor igual. Aquí sería uno menor que A menor que. Tenemos esa desigualdad, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Bien, quedémonos con eso. Eh, bien, ¿qué más tenemos? Como A es menor que n, fíjate, A es menor que n, ¿sí? Tenemos eso. Yo sé que A es menor que n y n, sabemos que n es el menor entero positivo mayor que uno y que no tiene divisores primos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, resulta que si A es menor que n, entonces notemos que A no puede pertenecer a S. A no pertenece a S. Porque si perteneciera a S, entonces A sería más pequeño que el mínimo. Acuérdense que n era el mínimo y no es posible. El mínimo es el más pequeño, entonces yo no podría tener un número más pequeño que el mínimo. Así que A no puede estar en S. ¿Ya? Entonces, si no está en S es porque no cumple alguna de sus dos condiciones. O sea, eso significa que A o no es, o es menor o igual que uno, ¿verdad? O A tiene divisores primos. Tiene divisores primos. Pero nosotros aquí demostramos que A es mayor que uno. Por lo tanto, no es posible que A sea menor o igual que uno. O sea, la única opción que nos queda es que A tenga divisores primos. ¿Ya? Por eso es que A no está en S, porque A tiene un divisor primo. Supongamos que tiene un divisor primo que se llama P. O sea, supongamos que P divide A y P es primo. ¿Ya? P es primo. Ya, pero fíjate, yo sé que P divide A y aquí habíamos dicho que A divide a N. Entonces, por la transitividad de la divisibilidad, si P divide A y A divide a N, entonces P tiene que dividir a N. Pero P es un número primo. O sea, aquí me están diciendo que N tiene un divisor primo. Y esto no es posible, porque se suponía que N estaba en S y si estaba en S no tenía divisores primos. Y ahora yo me acabo de dar cuenta que sí tiene un divisor primo, que es el que hereda de A. Por lo tanto, esto es una contradicción. ¿De dónde viene toda esta contradicción? De acá. De suponer que existe un entero positivo mayor que uno que no tiene divisores primos. Esa es la contradicción. Esa suposición es incorrecta. Y por lo tanto, si es incorrecta, significa que cada entero positivo mayor que uno tiene divisores primos. Porque si no tuviesen divisores primos, llegaríamos a esta contradicción. Y ahí se demuestra este teorema. Este lema en realidad, ¿no? Ahí tenemos demostrado el lema. ¿Se fijan? Es bastante interesante esto. Es bastante interesante. Fíjate que aquí ya uno empieza a notar que los números primos parecen ser personajes importantes dentro de los números enteros, porque me está diciendo que todos los enteros tienen que tener al menos un divisor primo. Así que estos números primos no son números cualquiera, ¿sí? No, no es que estén ahí botados y no hagan nada, no. Al parecer forman parte de todos los números enteros, ¿verdad? Bien, avancemos ahora con otro resultado, y este resultado es más interesante porque este teorema, que es el teorema de Euclides, ya vamos a usar la demostración de Euclides, dice que hay infinitos números primos.
Es decir, la pregunta que teníamos sobre cuántos números primos hay, aquí está, digamos, la respondimos. Hay infinitos números primos. ¿Ok? O sea, no es que hayan dos, que hayan cinco, no. Hay infinitos números primos dentro del conjunto de los números enteros. Así que esto ya se empieza a poner cada vez más interesante y cada vez se pone mejor esta cosa. Vamos a hacer esta demostración. Vamos a hacer esta demostración. Bueno, vamos a hacer esta demostración por contradicción también. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración por contradicción. Queremos demostrar que hay infinitos primos, entonces yo voy a suponer lo contrario. Voy a suponer que hay finitos primos. Voy a suponer que hay una cantidad finita de números primos. ¿Ya? Supongamos entonces que los números primos que hay son p sub 1, p sub 2, p sub 3 y así hasta p sub n. Supongamos que estos son todos los primos. Estos son todos los primos. Todos los números primos, todos. Porque estoy suponiendo que hay una cantidad finita. ¿Sí? Porque yo quiero probar que son infinitos. Entonces, si yo lo pruebo por contradicción, tendría que decir que hay finitos primos. Ya, supongamos que del P1 hasta el P sub n son todos los números primos que hay. ¿Ya? Entonces voy a definir el siguiente número. N va a ser P1 por P2 por P3 y así los voy a multiplicar todos hasta el P sub n y a esto le voy a sumar. ¿Mm? Le voy a sumar. Entonces, la pregunta que viene ahora es, ¿cuál es la naturaleza de este número? ¿Es primo o es compuesto? ¿Será primo o será compuesto? Bueno, lo primero que hay que notar es que este número n es distinto de cada primo p sub i para todo i del 1 al n. Es distinto, es un número primo distinto. ¿Sí? O sea, este primo que nos inventamos acá es distinto del P sub 1, del P sub 2, del P sub 3, hasta el P sub n. Es distinto. ¿Por qué? Porque, porque es más grande. ¿Sí? Porque es más grande. ¿Ok? Necesariamente es más grande. ¿Sí? Claro, porque yo, a ver, n será igual a P sub 1. No, porque n es P sub 1 por P sub 2 por P sub 3, entonces como que al P sub 1 le voy agregando los otros, entonces se hace más grande. ¿Será igual al P sub 2? No, porque le estoy multiplicando el P sub 1, el P sub 2, y más encima al final le estoy sumando 1, o sea, todavía soy más grande todavía. ¿Se fijan? Entonces, no queda otra opción. Incluso esto se puede probar de una manera mucho más sencilla. Yo sé que el 1 es mayor que el 0. Entonces ahora yo puedo sumar acá a ambos lados P sub 1 por P sub 2 por bla, 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 por P sub n más 1 mayor que P sub 1 por P sub 2 por bla, 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 por P sub n y este de aquí es n. Entonces yo sé que n es más grande que el producto de todos los enteros que tengo acá, de todos los primos que tengo acá. Si es más grande que el producto, entonces tiene que ser más grande que cada uno de ellos. ¿Se fijan? Por lo tanto, inmediatamente yo me doy cuenta que este n no es ninguno de los primos que yo tengo acá. Ninguno. Ahora, como yo estoy suponiendo que esos de aquí son los únicos primos que hay, porque yo estoy suponiendo que estos son todos los primos que hay, acuérdense que estamos suponiendo que hay finitos primos, yo supongo que estos son todos, si n es distinto de todos ellos, entonces la única opción que le queda es compuesto, porque si fuese primo, habría un primo distinto a los que están acá, y yo estoy suponiendo que estos son los únicos que hay. Entonces tiene que ser compuesto. N tiene que ser compuesto, necesariamente. ¿Mm? Bien, notemos ahora lo siguiente. Yo sé que P sub 1 divide a P sub 1, ¿verdad? Y también sé que P sub 1 divide N, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Claro, P sub 1 divide a P sub 1 porque todo número se divide a sí mismo y P sub 1 divide a N, ¿verdad? ¿Por qué divide a N? Bueno, porque P sub 1, bueno, eh, a ver, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Nosotros sabemos que P sub 1, ¿verdad? O digámoslo de otra manera. Mira, por el lema anterior, por el lema anterior, nosotros sabemos que todos los números positivos mayores que uno tienen un divisor primo. Entonces, n tiene que tener un divisor primo.
Como estos que están acá son los únicos primos que hay, n tiene que tener, uno de estos de acá tiene que dividir a n, porque todos los números tienen un divisor primo. Bueno, supongamos que ese divisor primo de n es p sub 1. ¿Sí? Entonces yo sé que p sub 1 divide a n bajo la suposición del lema anterior, y también sé que p sub 1 divide a p sub 1 porque todo número se divide a sí mismo. Entonces, por propiedad, yo sé que si p sub 1 divide a p sub 1 y divide a n, tiene que dividir a cualquier combinación lineal de esos números. Entonces, en particular, p sub 1 va a dividir a quién? A, aquí, al n por 1, aquí estoy armando mi combinación lineal, más p sub 1 por, y aquí me voy a inventar otro número. Por ejemplo, menos p sub 2 por p sub 3 por, bla, 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 por p sub n. ¿Sí? Fíjate el número raro que armé. A ver, entonces me dice que p sub 1 divide a n. Aquí ese menos lo puedo dejar afuera. Menos, sería P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 por bla, 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 por P sub n. ¿Verdad? Me queda eso. Pero la pregunta es, ¿quién es n menos? Ahí me faltó. ¿Quién es n menos P sub 1 menos P sub 2 menos P? Fíjate que de la expresión que está acá, si yo paso esto de aquí, restando para el lado izquierdo, me queda n menos P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 hasta P sub n, que es exactamente lo que está acá. ¿Y eso va a ser igual a quién? Al 1. Entonces, esto que está acá es igual a 1. Por lo tanto, aquí me estarías diciendo que P sub 1 divide a 1. Pero esto no es posible, porque si P sub 1 divide a 1, significa que P sub 1 es 1 o es menos 1, ¿verdad? Porque esos son los únicos divisores del 1. Y esto no es posible. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que P sub 1 es un número primo. Entonces, de partida no puede ser negativo. Así que no podría ser menos 1. Pero los primos, por definición, son mayores que 1. Entonces, tampoco podría ser 1. Entonces aquí tengo una contradicción, porque entonces, ¿qué primo va a ser este? O sea, no cumple, no hay forma de que esto ocurra. Entonces aquí tenemos la contradicción. ¿De dónde viene entonces la contradicción? De suponer que hay finitos primos. Entonces, si no hay finitos primos, tiene que haber infinitos. O sea, hay infinitos números primos. ¿Mm? Hay infinitos números primos. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo, de alguna manera, esta propiedad. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta es una propiedad que es sumamente interesante sobre los números primos porque nos dice que hay infinitos números primos dentro de Z. Bien, ya tenemos entonces resuelta por aquí varias preguntas, ¿no? Ya tenemos por acá atrás algunos métodos para encontrar números primos o para probar la primalidad de un número, métodos que quizás no son tan eficientes, pero sirven por lo menos para números pequeños. Y ahora hemos respondido la pregunta de cuántos primos hay. Hay infinitos. Bueno, la siguiente pregunta que podría surgir es, ¿cómo están ordenados los primos dentro de Z? ¿Están todos amontonados? O a lo mejor están, no sé, puede haber un primo acá y después tienen que haber 100 números para que encuentre el siguiente. ¿Cómo están? O a lo mejor están en alguna progresión, no lo sé. ¿Cómo se ordenan los números primos dentro de Z? Bueno, para eso tenemos la siguiente proposición, que dice que para cada entero positivo n existen n enteros consecutivos todos compuestos. Fíjate lo que me está diciendo esta propiedad. Para cada entero positivo n existen n enteros consecutivos compuestos. Mira qué interesante eso. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Me dice que si yo escojo, por ejemplo, n igual a 10, dentro de z hay 10 números consecutivos compuestos. ¿Sí? En algún lado dentro de Z tú vas a encontrar 10 numeritos todos seguidos donde todos son compuestos, donde no hay ningún primo. Ya, pero ¿y entonces eso qué tiene que ver? Bueno, ¿qué pasa si ahora yo escojo que n es 100? Bueno, esta proposición me está diciendo que en alguna parte dentro de Z hay 100 números consecutivos donde todos son compuestos y donde no hay ningún primo. Y si yo escojo que n sea 1000, significa que en alguna parte dentro de Z hay 1000 números todos juntos donde ninguno es primo. O sea, hay dentro de Z, en alguna parte, hay un número primo y para encontrar el siguiente primo, voy a tener que esperar 1000 números entre medio. O sea que en realidad parece que los primos no están tan juntos, porque
primos que pueden estar muy separados. Fíjate, ¿qué pasa si ahora yo escojo que n sea 10.000? Significa que tú vas a tener un primo y dentro de Z en alguna parte van a haber por lo menos 10.000 números enteros donde todos van a ser compuestos, ninguno va a ser primo. Entonces, de ahí, el siguiente podría ser primo. O sea, esto me está diciendo que dentro de los números enteros, de alguna manera, hay como lagunas de números primos. O sea, lagunas de números compuestos en realidad. ¿Sí? Lagunas de números donde ninguno es primo. O sea, dentro puedes estar tú, no sé, a lo mejor es posible que tú pilles un primo acá y para encontrar el siguiente tengas que caminar 400.000 millones de números enteros para pillar el siguiente primo. O sea, esto me dice que los primos no, son muy irregulares dentro de Z. Son demasiado irregulares, ¿sí? Muy, muy, muy irregulares. No están ordenados al parecer. O sea, con este resultado evidentemente parece ser que no están ordenados porque pueden estar, como les digo, si aquí, si todo esto es Z, a lo mejor tú pillas acá un primo y el siguiente está al ladito. Pero también es posible que si tú tengas un primo acá, el siguiente primo esté acá. Y aquí pase una laguna inmensa de puros números compuestos donde no haya ningún primo. ¿Se fijan? Entonces, parece ser que no hay orden. Parece ser que no hay un orden inherente dentro de los enteros con cómo trabajar con los números primos. ¿Ya? Entonces son números que están bastante desordenados y esto complica bastante algún método como para encontrar una progresión que nos genera todos los primos, porque si están tan irregulares, encontrar una progresión que haga eso parece ser medio complicado. ¿Mm? Bueno, no nos vamos a meter tanto en eso, pero evidentemente en algún momento hay que tocarlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la demostración de esto. Esta demostración es bien interesante porque vamos a utilizar algunos números factoriales. ¿Sí? Entonces consideremos el siguiente conjunto de números enteros. Voy a poner aquí n más 1 factorial más 2. Después voy a poner n más 1 factorial más 3. Después n más 1 factorial más 4. Y así voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir hasta llegar a n más 1 factorial más n más 1. Estamos de acuerdo que aquí tengo n números enteros consecutivos, ¿verdad? Claro, todos parten con el n más 1 factorial, todos. Y después le voy sumando, le sumo 2, después le sumo 3, después le sumo 4, después 5, 6, 7, 8. Entonces son todos numeritos que están uno al ladito del otro. ¿Se fijan? Entonces son números consecutivos. Y tengo n, porque aquí parto sumándole 2, después 3, después 4 y llego hasta el n más 1. ¿Ok? Por lo tanto tengo n enteros. ¿Sí? Tengo n números enteros. Todos estos son consecutivos, uno está al ladito del otro. Bueno, notemos primero que todo que para cada número j que nosotros escojamos entre el 2 y el n más 1, que escojamos aquí entre el 2, 3, así hasta el n más 1, ¿qué se va a cumplir? Lo primero que yo sé es que j, ¿verdad? Divide a n más 1 factorial. ¿Estamos de acuerdo que j divide a n más 1 factorial? Porque n más 1 factorial es n más 1 por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, por n menos 4, y así regresamos hasta llegar al 3 por 2 por 1. Entonces, si j está entre medio del 2 y el n más 1, el n más 1 factorial en algún momento lo va a tocar. Así que evidentemente j va a ser un divisor de n más 1. Y también yo sé que j es un divisor de j. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Yo sé que j va a dividir a cualquier combinación lineal de estos dos. En particular, va a dividir a n más 1 factorial más j, ¿verdad? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Que j los divide a todos. Todos estos que están acá. Claro, porque si j vale 2, me va a decir que el 2 divide al n más 1 factorial más 2, que es este. Si ahora j vale 3, me queda que el 3 divide al n más 1 factorial más 3, que sería este. El 4 divide el n más 1 factorial más 4, es este. Y así yo sigo y sigo y sigo, y fíjate que llega hasta el n más 1. Entonces yo sé que n más 1 divide a n más 1 factorial más n más 1, más n más 1, que sería este.
O sea, ¿qué me estás diciendo aquí? Que cada uno de estos n enteros que nosotros escogimos acá tienen como mínimo ¿qué divisores tienen? Tienen al uno, tienen al mismo y además tienen al j, que es este j que está entre 2 y n más 1. Por lo tanto, todos estos que están aquí tienen que ser primos. O sea, tienen que ser primos, tienen que ser compuestos, más bien dicho. Porque todos tienen como mínimo tres divisores, el uno, el mismo y el j. Por ejemplo, el n más 1 factorial más 2, que es este de acá, ¿qué divisores tiene? Tiene al uno, porque el uno divide a todos, tiene al mismo, al n más 1 factorial más 2, porque cada número se divide a sí mismo, y al parecer también tiene al 2. Por lo tanto, inmediatamente es compuesto. El n más 1 factorial más 3, ¿qué divisores tiene? Tiene al uno, porque el uno divide a todos, tiene al mismo, al n más 1 factorial más 3, porque todo número se divide a sí mismo, y además parece ser que también el 3 lo divide, así que también es compuesto. Y así con todos. Entonces, todos estos números que están acá son compuestos. Todos. ¿Sí? Y aquí fíjate que hice la prueba para un n. Entonces, si n fuese 400.000, significaría que yo tendría puros números compuestos, 400.000 números compuestos. Tendría una sucesión de 400.000 números compuestos, donde no habría ningún primo. ¿Te fijas? Entonces, lo que está demostrando esta propiedad es eso, ¿no? La irregularidad que tienen los números primos. No son primos que estén así como ordenaditos en alguna progresión aritmética, geométrica. No. O sea, pueden haber vacíos gigantescos dentro de Z donde no pilles ningún número primo. ¿Ya? Muy, muy grandes. ¿Ok? Así que ordenados que digamos no están. Bien, vamos con la siguiente propiedad. Dice, si P es un número primo y A es un entero, entonces, si yo tengo un primo y un entero A, ¿qué relación hay entre ellos? Bueno, se pueden cumplir solamente dos cosas. O P es un divisor de A, o el máximo común divisor entre P y A es 1. ¿Sí? Es decir, si tú tomas un número primo cualquiera y otro número entero, que puede ser uno primo, o el primo divide a ese número o son coprimos. ¿Te fijas? O son primos o son coprimos. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad finalmente. ¿Sí? Si tú tomas un primo y otro entero, o uno divide al otro, es un divisor, o son coprimos. ¿Sí? Eso es lo que de alguna manera nos dice. ¿Sí? O sea, o el primo es divisor o son coprimos. ¿Ya? Vamos a hacer la demostración. ¿Ya? Esta demostración es bien, bien sencilla. Ya, supongamos que P es primo y A pertenece a los enteros. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tengo el máximo común divisor entre A y P. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que el máximo común divisor divide a los dos, divide A y divide a P, ¿verdad? Pero si P es primo, los únicos divisores que tiene P son el uno y el mismo P. Por lo tanto, este que está acá, este máximo común divisor entre A y P, o es uno o es P. Si es uno, significa que los números son coprimos, que es lo que teníamos acá. Y si es P, significa que P divide A, ¿verdad? Porque si el máximo común divisor es P, significa que P es un divisor de A también. Ahí está la otra. Entonces, eso es todo. ¿Ya? Entonces, esta prueba es bastante sencilla y nos indica que si tú tomas un primo y otro número, entonces o uno es divisor del otro, el primo es divisor del otro, o los dos son coprimos. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente propiedad. Dice acá, esta propiedad es importante, se llama el lema de Euclides. ¿Ya? Y dicen, sean a uno, a 2 hasta a n números enteros. Si P es un número primo, ¿ya? Si P es un número primo y P divide a la multiplicación de a uno hasta n, entonces P tiene que dividir a alguno de los que están ahí. ¿Sí? P tiene que dividir necesariamente a alguno de los que están dentro de esa multiplicación. ¿Sí? Otra vez, si P es primo y P divide a un producto de n números enteros, entonces P tiene que dividir al menos a alguno de los que están acá en la multiplicación. ¿Sí? A alguno. No sabemos cuál, pero por lo menos a alguno. Ya, vamos a hacer la demostración.
Esta prueba se hace por inducción, ¿ah? Por inducción matemática. Vamos a considerar n mayor o igual que 2, ¿ya? Para que tengamos por lo menos un producto de dos números, ¿sí? Entonces vamos a demostrar el caso base. Ya, supongamos que P es primo y P divide a 1 por A2. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que P no divide a 1. ¿Ya? Supongamos que P no divide al 1. Si no lo divide, entonces por la demostración anterior, ya vimos que si tú tomas un primo y un número, o el primo divide al otro, o su máximo común divisor es 1. Entonces, si P no divide a 1, significa que el máximo común divisor entre P y A1 es 1, necesariamente. Luego, por la identidad de Besut, yo sé que el 1 es una combinación lineal de P y A1, ¿verdad? Entonces, 1 lo puedo escribir como P por X más A1 por Y, por ejemplo. Ahora, si yo multiplico esta expresión por A2, me queda que A2 es igual a P por A2X más A1A2 por Y. ¿Ok? Y me queda esta expresión que está acá. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que A2 se puede escribir como una combinación lineal de P y A2 por A1, ¿cierto? Necesariamente tiene que ocurrir eso. Por último, ¿qué ocurre? Yo sé, ¿verdad? Yo sé que P divide a 1 por A2. Yo sé que P divide a este. Y yo sé que P divide a P, porque todo número se divide a este. Como P divide a P y P divide a 1 por A2, entonces P divide a cualquier combinación lineal de P y A1 por A2. En particular, P divide a P por A2X más A1A2 por Y. ¿Y quién es este de acá? Este es el A2. Entonces, P divide A2. ¿Te fijas? Ahí está. Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Que si tú tienes que P divida una multiplicación, si no divide a este, tiene que dividir obligatoriamente al segundo. ¿Se fijan? Eso es lo que hemos demostrado. Partimos suponiendo que P no divide a 2, entonces ahora probamos que necesariamente si no divide a la 1, tiene que dividir al otro, sí o sí. ¿Te fijas? Faltaría hacer la prueba del caso contrario, ¿no? Suponer que P no divide a 2 y entonces demostrar que P tiene que dividir a 1 necesariamente, pero esa prueba es completamente análoga. ¿Ya? Es completamente análoga. Así que no la voy a escribir, ¿ya? Porque es exactamente el mismo argumento. Habría que partir suponiendo que P no divide a 2 y hacer exactamente el mismo juego, y al final vamos a llegar a demostrar que si P no divide a 2, entonces P tiene que dividir a 1. ¿Te fijas? O sea, sí o sí divide a uno de los dos. Eso es todo. Bien, vamos a demostrar ahora el paso inductivo. Vamos con el paso inductivo, ¿ya? Y el paso inductivo, supongamos que la propiedad es verdadera para algún k entero positivo mayor que 2, ¿sí? Es decir, supongamos que si P divide a 1 por a 2 y así hasta acá, entonces P tiene que dividir a algún i, ¿verdad? Para i en el conjunto del 1 al k. ¿Ya? Supongamos que ocurre eso. Ahora tengo que demostrar esta propiedad para el K más 1, ¿verdad? Acuérdense, esta de aquí es la hipótesis. Hipótesis de inducción. Ya, supongamos que P divide a 1 por A2 por bla, 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 por A sub K más 1. Ya, ¿qué ocurre? Si yo defino a A como A1 por A2 por bla, 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 por A sub K, estamos de acuerdo que esto de aquí yo lo puedo reescribir y decir que P divide a A por A sub K más 1, ¿verdad? Porque aquí yo tengo de la 1 hasta la K, y aparte tengo el A sub K más 1. Del 1 al K le puse A, y el K más 1, K más 1. Listo. Entonces yo sé que esto es lo mismo que decir que P divide A por A sub K más 1.
Por el caso anterior, por el caso, digamos, por el caso base, por el caso cuando teníamos 2, si P divide a A por AK más 1, significa que P divide a A o P divide a sub K más 1. Uno de estos dos. Si P divide A, esto es lo mismo que decir que P divide a 1 por A2 por bla, 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 por A sub K, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y por hipótesis de inducción, si P divide a A sub 1 por A sub 2 hasta A sub K, significa que P tiene que ser igual a, eh, o sea, que P divide a alguna sub I. ¿Te fijas? De aquí nosotros sacamos que P divide a alguna sub I donde I va de 1 acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Que si P divide a 1 por A2 por bla, 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 por A sub K más 1, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que P divide a alguna sub I desde I igual 1 hasta acá, o P divide a sub K más 1. Ah, esto yo lo puedo juntar todo en uno solo y decir, bueno, entonces P divide alguna sub I donde I está del 1 al K más 1, ¿verdad? Puedo juntarlo en un solo conjunto. Y con eso se prueba eh, el paso inductivo, ¿te fijas? Entonces, si tú tienes un primo que divida una multiplicación, ese primo en general tiene que dividir algún número en particular dentro de esa multiplicación, ¿te fijas? Por ejemplo, yo sé, busquemos un número primo. Por ejemplo, yo sé que el 7 es un número primo. Y yo sé que el 7 divide al 28, ¿verdad? Yo sé que el 7 divide al 28. Claro, porque el 28 es 7 por 4. Ya, pero yo sé que el 28 lo puedo escribir como, por ejemplo, 14 por 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría que 7 divide a 14 por 2. Ah, como el 7 es primo y el 7 divide una multiplicación, significa que el 7 o divide al 14 o divide al 2. En este caso, el 7 no divide al 2, así que el que tiene que dividir es al 14, sí o sí. El 7 tiene que dividir al 14. Y claro, efectivamente el 7 divide al 14 porque es 7 por 2. ¿Se fija? Entonces, eso es lo que me está diciendo el resultado. Si un primo divide una multiplicación de varios enteros, tiene que dividir en particular por lo menos alguno de los que están ahí. ¿Ok? Bien, vamos con la última propiedad. Y con esto cerramos. Tenemos un montón de resultados, fíjense. Este resultado me dice lo siguiente. Es más o menos, este resultado es el análogo a este lema de Euclides, pero ahora restringido solamente a números primos. ¿Ya? Dice, si un número primo divide un producto de números primos, entonces necesariamente este primo tiene que ser igual a alguno de los primos que están aquí. O sea, es como una mejora a este teorema, ¿no? Porque este me dice que si divide a un producto, tiene que dividir a algunos. ¿Ya? Fíjense que esos números no tienen por qué ser primos, son enteros. Pero aquí me dice que si en particular un primo divide a un producto de puros números primos, entonces tiene que ser igual a alguno de ellos. Ya, esto es muy sencillo de demostrar porque, como les digo, es un corolario del caso anterior. Entonces, ¿qué es lo que sabemos del caso anterior? Yo sé que si P divide a un producto de números, entonces este P tiene que dividir algunos. O sea, yo sé que P tiene que dividir algún P sub I, donde I está de 1 a n. Pero como P sub I es primo, los únicos divisores que tienen son el 1 y el mismo P sub I. Si P es primo, no puede ser 1, porque los primos, el 1 no es primo. Entonces la única opción que le queda es que P sea igual a P sub I. Y ahí está demostrado. ¿Se fijan? O sea, es un corolario del caso anterior. Es un corolario del caso anterior. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Si ahora P divide a puros números primos, entonces tiene que ser igual a alguno de los primos que está ahí. ¿Ya? No simplemente dividirlo, sino que exactamente igual. Y es lo que podemos ver, fíjate, con el mismo ejemplo. Aquí yo descompuse el 28 como 14 por 2, entonces este producto me dice, o sea, este teorema me dice que 7 tiene que dividir alguno de los dos. En este caso el 7 dividía el 14. El 14 no es primo, así que está bien, lo divide. Ya, pero ¿qué pasa si ahora yo el 28 lo descompongo como 7 por 2 por 2? Yo sé que 7 por 2 es 14 y 14 por 2 es 28, ¿verdad? Entonces yo sé que el 7 divide al 28, ¿no? Entonces esto lo puedo reescribir como 7 por 2 por 2. Como aquí tengo un producto de puros números enteros,
Entonces, necesariamente el 7 tiene que ser igual a alguno de los que está acá. O sea, no simplemente dividir, sino que tiene que ser igual. Como no es igual ni al 2 ni al 2, tiene que ser igual al 7. Y claro, el 7 es igual al 7, ¿no? Entonces, efectivamente se cumple este teorema. ¿Se fijan? Entonces, si los números que tú tienes no son primos, el lema de Euclides nos dice que divide alguno. Ahora, si todos los números que tienes son primos, entonces tiene que ser igual a alguno. Esa es la diferencia. Insisto, es como una mejora a este caso de acá. ¿Ya? Bien, esas son entonces algunas propiedades interesantes sobre el conjunto de los números primos. No es un conjunto trivial, hemos visto que son infinitos números primos, hemos visto ahí alguna manera, entre comillas, sencilla, por lo menos para números pequeños, para analizar la primalidad de un número. Ya sabemos que no tenemos que probar todos los números del 2 hasta el n, sino que solamente hasta el raíz de n. Hemos visto que los números están distribuidos de manera irregular, ¿verdad? Es decir, no es que estén todos en filita, no, o sea, hay lagunas dentro de los enteros donde no pillas ningún primo. Y hemos visto también algunos otros resultados interesantes, como que si tú tomas un primo y otro número, entonces o el primo divide el otro o son coprimos. Y estos resultados que el lema de Euclides, que son algunos resultados que son sumamente útiles para demostrar y para resolver ejercicios. ¿Ok? Así que con eso vamos finalizando. Y bueno, cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios, ¿ok? Con eso ya nos veríamos en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.